Hola mis queridos amigos, ¿cómo estamos? Pues bienvenidos de nuevo a mi canal en YouTube porque hoy les quiero presentar una nueva estrategia, pues una nueva forma de comercializar utilizando otra herramienta. Les recuerdo que lo que estoy haciendo yo es comercializar con las opciones binarias y lo hago en dos plataformas, la Quotex y Pocket Option, que la verdad es que con las dos estoy muy satisfecha, por eso elijo especialmente estas plataformas. Espero que les vaya a gustar lo que les voy a mostrar hoy y también podrán utilizar esta misma estrategia en su forma de trading. A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues en este video les ofrezco comercializar basándonos en la estrategia basada en el análisis técnico, o sea, con la elección de los puntos de entrada vamos a tener en cuenta las tendencias ascendentes, descendentes, prestar atención a los niveles de soporte y resistencia y también en las velas en el gráfico y otras tendencias en el mercado. Y junto con eso vamos a utilizar el indicador ARU. Por eso, si todavía no han utilizado este indicador en su forma de trading, espero que después de ver mi video ya sabrán cómo hacerlo, ¿ok? Yo les voy a demostrar cómo conectar este indicador y a qué vamos a prestar atención a la hora de elegir los puntos de entrada. Yo voy a comenzar hoy con $90, ¿vale? Y quiero aumentar mi monto hasta 8 o 9 mil, ¿por qué no? Y vean obligatoriamente el vídeo hasta el final para poder ver que al final voy a lograr. Y las posiciones las voy a abrir por 1 o 2 minutos y para ver cómo cambia el precio en el gráfico voy a utilizar las velas japonesas de 15 segundos, ¿ok? Por eso vamos a comenzar y vamos a conectar el indicador. Para esto yo cliqueo en la pestaña con las herramientas abajo a la izquierda y elijo lo que estoy buscando, el indicador. Voy a cambiar un par de ajustes, voy a cambiar el color y el grosor de la línea para que se refleje mejor. Y como pueden ver, el indicador aparece abajo de la pantalla y se compone de la media móvil roja, que es responsable por la tendencia descendente, y la azul por el movimiento ascendente. Cuando vemos que la línea roja va arriba y las medias se cruzan, entonces el precio empieza a ir abajo, o sea que después de este cruce nosotros podemos abrir una posición corta. ¿Ok? Y viceversa, cuando tenemos el cruce de las medias móviles como acá y la azul va arriba, el precio empieza a crecer, o sea que aquí hemos podido abrir una posición larga. Y también, si nosotros vamos a analizar una situación con la zona de flat, igual como está acá, cuando el precio se mueve sin mucha expresión, vemos que las medias móviles se cruzan constantemente muchas veces y aquí el indicador nos da muchas señales falsas. Entonces aquí es un poquito complicado elegir el buen punto de entrada, ¿sí? Por eso nosotros intentaremos evitar situaciones así, ir buscando el movimiento más evidente del precio y las señales del indicador. Estos son los momentos básicos que necesitaremos hoy en nuestro trading y vamos a comenzar. Voy a ver el primer punto. Aquí estará. Miren, el precio aquí nos está mostrando un buen crecimiento y es donde yo propongo abrir una posición larga porque la línea azul va arriba del indicador y así comprendemos que el precio tiene muy buen potencial para crecer. Igual como ven, aquí el precio ha cambiado de rumbo y vemos muchas velas verdes. Y todo esto nos hace comprender que con más probabilidad el precio próximamente va a ir arriba y creo que un minuto aquí nos va a ser suficiente. Y solamente vamos a ver cómo termina. Pues eso, lo que estábamos diciendo, ¿no? Como ven, el precio sigue nuestro guión, nuestro escenario y nos está mostrando muy buen crecimiento. Entonces aquí esta posición nos genera ingresos. Aquí el indicador nos ha ayudado a detectar el buen punto para entrar en nuestra primera posición y con ello ganamos. Un minuto aquí nos ha sido suficiente. Vamos a seguir y vamos a encontrar otras situaciones comerciales. Pues aquí miren, de la última mínima, el precio empezó a ir arriba, por eso quiero abrir acá una posición
larga de 2 minutos porque vemos que tuvimos el cruce de las medias móviles y la azul ha ido arriba y antes el precio iba según la tendencia descendente y después de un chiquitico apagón vemos muchas velas verdes en el gráfico, lo que nos quiere decir que el precio tiene muy buen potencial para crecer. Por eso creo que ahora el precio seguirá arriba según la tendencia ascendente y 2 minutos aquí, teniendo en cuenta la posible zona de flat, van a ser suficientes. Y aquí solamente nos queda esperar. Y amigos, mientras vamos a esperar los resultados, yo quiero invitarles a mi canal cerrado en Telegram. Sí, claro que todavía no están allá. Los que están allá les agradezco muchísimo. Pues en mi canal en Telegram, que por acá les voy a compartir toda la información, comparto más ideas, hablo con mis seguidores, doy señales, anuncio la publicación de mis vídeos, un poquito de todo. O sea que YouTube es más para publicaciones en vídeo y en Telegram más cosas de hablar y más cosas motivacionales, más ejemplos, más de todo. Por eso para entrar allá, escríbanme por privado, aquí tendrán la información, sí, indicando la frase quiero trabajar contigo o la palabra clave que es grupo, yo les añado a este canal. Yo primera no escribo a nadie, ¿vale? No pido dinero por este canal, nada de esto, solamente quiero que crezca y que más personas puedan ganar igual como lo hago yo. Por eso con mucho gusto les estaré esperando por ahí. Y no vamos a perder tiempo, vamos a ver cómo ha terminado nuestra posición. ¡Wow! ¡Fantástico! Amigos, como pueden ver, el precio ha hecho su impulso arriba y nos ha mostrado su crecimiento. Así, esta posición nos genera ingresos. El indicador de nuevo ha tenido razón y nos ha mostrado el punto pivote del precio donde pudimos ganar. Ahora vamos a seguir y vamos a otro punto. Pues aquí el precio ha dado el cambio y ha empezado a ir abajo. Aquí les propongo abrir una posición corta porque la línea roja del indicador ha ido arriba y como pueden ver las máximas en el precio bajan. Y el precio abajo va más impulsivamente y con las velas rojas. O sea que todo esto nos quiere decir que el precio tiene muy buen potencial para bajar. Y aquí el precio nos está mostrando ya un buen bajón. Vamos a ver cómo se cierra esta posición. Bien, bastante bien. Pudimos cerrar la posición más abajo del punto de entrada, ¿no? En la posición. De todas formas, aquí pudimos ganar y la posición se cerró más abajo, como ya he dicho. Está bien, estas situaciones pasan y no siempre se puede elegir el tiempo correcto o necesario para la posición. Para esto se necesita más experiencia. Pero está bien, vamos a seguir y vamos a buscar otros puntos. ¿Qué tenemos aquí? Después de un bajón, el precio nos está mostrando crecimiento. Por eso aquí quiero abrir una posición larga de 1 minuto porque la línea azul del indicador también ha ido arriba. Igual como ven antes, el precio iba abajo más impulsivamente y con las velas rojas y después de un chiquitico apagón vemos que el precio nos está mostrando un crecimiento. Todo esto nos hace comprender que el precio tiene buen potencial para crecer. Por eso creo que próximamente el precio irá pues arriba. Y con este movimiento nosotros intentaremos ganar, ¿vale? Y chicos, mientras estamos esperando los resultados de nuestra posición, les invito a suscribirse a mi canal en YouTube porque veo que muchos de ustedes que vean mis videos no me siguen en YouTube. No pierdan esta oportunidad de ver todos los videos entre los primeros e ir a probar la estrategia en su forma de trading. Bienvenidos a mi canal en YouTube y vamos a seguir. Bastante bien aquí, como pueden ver el precio siguió yendo arriba y nos ha mostrado un chiquitico crecimiento. De esta forma nuestra posición se cerró más arriba del punto de entrada y pudimos ganar. O sea que este indicador sí que funciona incluso con los chiquiticos movimientos del precio y aquí nos ha ayudado a ganar. Vamos a seguir y vamos a encontrar otra situación. Acá vemos que la tendencia es descendente y el precio en el momento actual va abajo. Por eso abrimos una posición corta porque el indicador nos hace comprender
que el precio tiene un buen potencial para bajar y las máximas están más abajo del anterior y el precio va más impulsiva para abajo y con las velas impulsivas rojas. O sea que esto nos quiere decir que el precio tiene muy buen potencial para bajar. Por eso creo que próximamente el precio seguirá abajo según la tendencia descendente y con este movimiento aquí nosotros intentaremos ganar. Creo que 2 minutos acá nos van a ser bien suficientes. Ahorita nos queda simplemente esperar cómo cambia el gráfico. Bien, bastante bien. Como pueden ver, el precio ha mostrado un chiquitico bajón y de esta forma, esta posición nos genera ingresos. ¡Qué bien! Ya en nuestro depósito tenemos $931 y pudimos aumentar nuestro monto inicial pues más que 10 veces y yo creo que es muy buen resultado porque como pueden ver aquí el indicador ARUN junto en combinación con el análisis técnico sí que funciona bien. Por eso les propongo seguir para encontrar otro punto. Aquí, del nivel de resistencia, el precio ha dado un bajón y yo aquí les propongo abrir una posición corta porque la línea roja del indicador ha ido arriba y vemos que las máximas básicas del precio aparecen más abajo y así el precio va más impulsivamente con las velas rojas abajo. Todos estos momentos nos quieren decir que el precio tiene muy buen potencial para bajar y creo que con más probabilidad el precio seguirá para abajo. Vamos a esperar los resultados y mientras tanto les recuerdo que hoy estoy comercializando en la plataforma Quotex, que la otra con la que comercializo es Pocket Option. Ustedes saben perfectamente que son las dos que a mí me encantan. Ustedes si están pensando en un broker, pues no duden mucho para registrarse en estas plataformas e ir a probar cómo funcionan, porque son muy fáciles en su uso, son muy cómodas y para retirar y depositar dinero no hay ningún problema. No dura mucho, lo normal de siempre y además no hay que olvidar de la cuenta demo donde tendrá su dinero irreal para ir a probar varias estrategias, ¿vale? Porque yo siempre digo que no hay que ir con el dinero real de una si tienen dudas y tal. Por eso pueden registrarse allá si todavía no lo han hecho y recibir un bono hasta 50% para su primer depósito indicando la frase clave que es 50 Start. Aprovechenlo a por ello y compartan allá abajo los resultados si todo les ha salido bien. Y vamos a ver cómo se cerró nuestra posición. Está bien porque en el gráfico vemos que se forman las velas rojas y de esta manera el precio nos está mostrando muy buen bajón. Es donde nosotros ganamos seguramente. El indicador en esta situación ha tenido razón y ahora vamos a seguir y vamos a ver qué seguirá en el mercado. En adelante el precio de nuevo hace un salto de nivel de resistencia, un bajón mejor dicho, y por eso les propongo abrir una posición corta porque la línea del indicador roja ha ido arriba y en el gráfico todavía hay espacio y como pueden ver el precio ahora va abajo con las velas rojas impulsivas y todo esto nos quiere decir que el precio tiene el potencial para bajar. Y en esta situación hemos tomado un minuto teniendo en cuenta que hasta el punto mínimo en el gráfico no hay mucho espacio y para que nuestra posición aquí no se cierre vamos a entrar en una posición así de corta y vamos a ver cómo se cierra la posición. Ok, perfecto amigos, como pueden ver aquí el precio ha hecho su impulso para abajo y esta posición se cerró más abajo de nuestro punto de entrada, así nosotros pudimos ganar acá y un minuto aquí pues nos ha sido perfectamente suficiente. Les propongo seguir y analizar otra situación comercial. Bien, aquí lo que vemos es la tendencia descendente y la roja ha ido arriba de nuevo. Por eso voy a abrir una posición corta de un minuto porque como pueden ver las máximas básicas cada vez aparecen más abajo y el precio para abajo va más impulsivamente y vemos muchas
velas rojas en el gráfico y todo esto nos quiere decir que el precio tiene muy buen potencial para bajar. Por eso creo que el precio irá abajo y creo que un minuto aquí nos va a ser suficiente. Por eso vamos a esperar los resultados. Perfecto, amigos, pues así fue. Como pueden ver, el precio sigue nuestro guión, nuestro escenario y nos está mostrando muy buen bajón y ganancias. El indicador en esta situación de nuevo nos ha dado buen punto para entrar y en el depósito ya tenemos casi 5.000. Pues yo quiero finalizar por hoy porque el objetivo comercial ya se ha cumplido. Voy a fijar mis ingresos y me voy del mercado. Aquí en el video hemos comercializado utilizando el indicador ARUN junto con el análisis técnico y como pueden ver este enfoque sí que funciona muy bien y esta estrategia sí que funciona bien. Espero que ya saben cómo conectar este indicador y aquí hay que tener en qué hay que basarse para entrar en las posiciones. Siempre vean la situación en general, no solamente cuenten con los indicadores, ¿vale? Con las señales de los indicadores. El análisis técnico, el análisis fundamental también, o sea, un poquito de todo. Así que tengan en cuenta todas las cosas y así todo les saldrá muy bien. Pues muchas gracias por ver mi vídeo hasta el final. Síganme en YouTube, síganme, entren en mi canal cerrado en Telegram. Yo estaré muy contenta de verles pues, por todas las redes sociales donde estoy. Y nada, pues nos vemos en los próximos vídeos, que ya tengo algunas ideas de qué es lo que quiero publicar. Y con su me gusta y con algún comentario allá, si les parece interesante, pues estaré muy feliz. Gracias y nos vemos pronto. Un besito.